Welcome, 7th grade students. Hola, bienvenidos a los estudiantes de primer año. My name is Vilexis Ochoa, and today I'm going to be your English teacher. Mi nombre es Vilexis Ochoa y hoy yo voy a ser su profesora de inglés. In this case, we'll talk about the unit number 5. En este caso, vamos a hablar de la unidad número 5, cuyo título es My Favorite Pet, mi mascota favorita. Para este contenido, vamos, además de estar hablando de algunas mascotas, a trabajar con el tiempo present simple o presente simple, que es uno de los tiempos más utilizados en inglés. Los verbos que vamos a estar trabajando el día de hoy son the verb to be, el verbo ser o estar, the verb to like, el verbo gustar, y también the verb to love, el verbo amar o encantar. Como verbo modal vamos a estar utilizando can, que significa poder, y lo utilizamos en tiempo presente. Vamos a conocer las estructuras para nosotros poder formular oraciones en tiempo presente simple. En inglés existen tres maneras de formular oraciones. La primera es afirmativa, luego tenemos negativa y por último interrogativa. Vamos a ir desglosando cada una de ellas. Affirmative sentences. Primero vamos con las oraciones afirmativas. Dentro de nuestra estructura, nosotros debemos organizar las palabras dentro de la oración. El orden que ellas deberían llevar en inglés son: primero voy a hablar del sujeto, que puede ser un nombre propio o, en su defecto, algún pronombre personal que lo represente. Vamos a utilizar el verbo de la acción o el verbo principal, el cual debe estar conjugado en tiempo presente simple. En los ejemplos les voy a explicar un poquito más de esa conjugación. Y por último, debe llevar un complemento. Les coloqué dos ejemplos, primero con los verbos to like y to love, en donde fíjense, tenemos en el primer ejemplo I like cats, que se traduce como a mí me gustan los gatos. Repito, I like cats. Si lo comparamos con la estructura, vamos a darnos cuenta que I viene siendo el sujeto, la primera persona yo, like es el verbo gustar, y por último, cats viene siendo la palabra gatos y forma parte del complemento de mi oración. I like cats. Tomo la misma idea, pero voy a cambiar el sujeto. ¿Por qué? Voy a tomar a una tercera persona del singular, ya que ellas en inglés, cuando trabajan con un verbo, ese verbo sufre una modificación. Fíjense que la oración me queda: She likes birds. Repito, she likes birds, que se traduce como a ella le gustan las aves o a ella le gustan los pájaros. Fíjense que aquí, she, por ser tercera persona del singular, lleva conjugado el verbo to like con una S al final. Y eso ocurre con todas las personas que forman parte de la tercera persona del singular, que son she para ella, he para él, it para eso o esa. Entonces, el verbo me queda she likes birds, a ella le gustan las aves. Si nuestro verbo principal es el verbo to be y no alguno de los verbos de acción que se encuentran en nuestro vocabulario, entonces acá, en la parte donde dice verb in present simple, vamos a reemplazar el verbo por el to be, ¿ok? Fíjense que acá le tengo dos ejemplos más. Primero con la primera persona, I am a pet lover. Yo soy un amante de las mascotas. Repito, I am a pet lover. Si lo comparo con la estructura, tengo el sujeto, este viene siendo el verbo principal, que es el verbo to be, y por último, a pet lover viene siendo parte del complemento de la oración. En el segundo ejemplo lo tenemos con tercera persona del singular, dice it is a cat, eso es un gato. En este caso, it viene siendo el sujeto, is es el verbo to be, el verbo principal de la acción, y a cat viene siendo el complemento de mi oración. Vamos ahora a ver cómo está estructurada una oración negativa en inglés. Aquí debemos tomar en cuenta dos detalles. Primero, nos va a aparecer un auxiliar que en nuestro español no existe, y de hecho al momento de darle traducción no hay una traducción literal para esa palabra que forma parte de un auxiliar. Sin embargo, es un indicativo para nosotros de que la persona que nos está expresando la idea está hablando en tiempo presente simple. También debemos tomar en cuenta que los verbos, cuando aparece un auxiliar dentro de la oración, que ocurre en el caso negativo e interrogativo, los verbos no van a ser conjugados en ningún momento, sino que ellos van a conservar siempre su forma en infinitiva o su forma básica.
En el caso de la estructura negativa, tenemos que iniciar con un sujeto, luego viene el auxiliar, que en inglés existen dos para el presente simple, ahorita los vamos a ver. La negación, que es not, con una T al final, not. El verbo de la acción, que en este caso debe ir en infinitivo, no lo vamos a conjugar. Y por último, el complemento. Si yo tengo un verbo to be, en la parte del auxiliar debería ir ese verbo to be, ¿ok? Y él va acompañado de la negación. Fíjense que les tengo dos ejemplos. El primer ejemplo dice, you do not love baby pandas. Repito, you do not love baby pandas. Eso significa, tú no amas a los bebé pandas. Aquí yo les coloqué entre paréntesis el auxiliar contraído con la negación. Fíjense que do not lo puedo contraer como don't. Es una forma más común y más sencilla de utilizar al momento de hablar en inglés. Podría decir entonces yo también, you don't love baby pandas. Tú no amas los bebés pandas. Otro ejemplo, lo vamos a trabajar con la tercera persona del singular, ya que el auxiliar es diferente. Fíjense que aquí yo utilicé como el do como auxiliar. Pero en el segundo ejemplo, el auxiliar que me aparece es does. Se escribe does, pero se pronuncia does. Esos son los dos auxiliares que se utilizan para el tiempo presente simple. El ejemplo me queda, he does not love turtles. Repito, he does not love turtles. Él no ama las tortugas, es lo que dice la oración. Al igual que el do not puede ser contraído como don't, el does not puede ser contraído y se va a pronunciar doesn't. Entonces lo voy a decir, he doesn't love turtles. A él no ama las tortugas. Si yo tuviese que colocar estas dos oraciones que manejan el verbo to be en oración negativa, lo único que voy a hacer es colocar el not después del dicho verbo to be. En el caso del primer ejemplo, el verbo to be es am, y en el segundo el verbo to be es is. Por lo tanto, estas oraciones en negativo quedarían I am not a pet lover. O en su defecto, it is not a cat. Por último, tengo la estructura interrogativa. Aquí también vamos a hacer uso de los auxiliares, tanto el do como el does. Todo va a depender de quién es el sujeto principal dentro de la oración. El auxiliar es lo primero que yo debo pronunciar o escribir dentro de mi estructura, seguido del sujeto principal, luego el verbo, que una vez más no va a ir conjugado, va a conservar su forma básica, y por último el complemento. De manera escrita, debo siempre cerrar con el signo de interrogación. Y en la pronunciación, debo utilizar una entonación que me indique que me están haciendo una pregunta. Como les dije al principio, tenemos dos auxiliares posibles para nosotros formular oraciones. Tenemos el do, que maneja la mayoría de los sujetos, pero el does trabaja con los sujetos del singular o las terceras personas. Fíjense que el primer ejemplo dice, do they like pets? Repito, do they like pets? Que en español se traduce como a ellos les gustan las mascotas. Si lo comparo con mi estructura, do es el auxiliar, they viene siendo el sujeto, like el verbo en infinitivo y pets el complemento acompañado del signo de interrogación. En el segundo ejemplo, trabajamos con una tercera persona del singular que es it, por lo tanto el auxiliar cambia y me va a quedar does it have horns? Repito, does it have horns? La pregunta se traduce como ¿eso tiene cuernos? O ¿eso tiene cachos? Fíjense que si lo comparo con mi estructura, does viene siendo el auxiliar, it viene siendo el sujeto principal, have, el verbo principal sin conjugarlo, lo mantengo en infinitivo, y por último horns viene siendo el complemento acompañado del signo de interrogación por ser una pregunta. Vuelvo a las oraciones que están en la parte afirmativa con el verbo to be. Si yo las debo transformar a ella en pregunta, el verbo to be viene tomando el lugar del auxiliar, o sea, es lo primero que yo voy a pronunciar. Cuando yo tengo una oración que comienza con I am de manera afirmativa, al momento de transformar la pregunta, tengo que cambiar tanto el sujeto como el verbo to be. Y como el verbo to be es lo primero que voy a pronunciar, entonces debo invertir aquí y digo, Are you a pet lover? ¿Eres amante de las mascotas? Repito, are you a pet lover? Y el segundo ejemplo quedaría, is it a cat? Eso es un gato. Repito, is it a cat? Les invito a que poco a poco, manejando el vocabulario y también la información que les acabo de dar acá,
Practiquen en casa, busquen una lista de verbos la cual ustedes puedan conjugar en presente simple y vayan practicando, formulando estructuras tanto afirmativa, negativa e interrogativa. Y esperen la próxima parte para explicarles cuál es la actividad que vamos a desarrollar con este contenido.